Una mala decisión. El primer libro de Samuel es un libro que nos habla de transiciones y el capítulo que nos corresponde leer hoy, que es el 12, pues ahí se enfatiza a una de las transiciones quizá más importantes de las que habla este libro, que es la transición de la época de los jueces a la época de los reyes. El contexto histórico es que Saúl ya está reinando, estaba a cargo, ya tenía el control político, militar, y Samuel aún seguía haciendo la función de juez, de profeta, de sacerdote. Y en este capítulo número 12, Samuel da un discurso de despedida, ya está concluyendo su ministerio. Y algo que me llamó la atención en la primera parte de este discurso es que Samuel habla acerca de la integridad que él tuvo durante su ministerio. E incluso les hace la pregunta a Israel si él hizo algo que no fue ético, que se lo comentaran, que lo señalaran en ese momento. Pero el pueblo confirmó la rectitud con la que actuó, con la que sirvió este Samuel. Esto me llama mucho la atención de cómo aquellos que servimos a Dios o aquellos que estamos en en un lugar o en una posición de liderazgo o de influencia hacia otras personas, nos habla de la importancia de vivir en integridad, porque nuestra vida de alguna manera puede influir para bien o para mal de las personas a las que servimos, de las que están en nuestro cargo, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en la iglesia o incluso con nuestra familia. Y ya después que Samuel habló acerca de la rectitud con la cual él sirvió, posteriormente él les recuerda de cómo el pueblo se alejó de Dios, de cómo ellos se apartaron, se volvieron a la idolatría, pero les recordó que cuando clamaron a Dios, Dios tuvo misericordia. Dios escuchó su clamor y les levantó jueces. Y pone el ejemplo de Gedeón, de Jefté, de Barak, de cómo ellos fueron instrumentos de Dios para liberarlos de la opresión en la cual estaban viviendo. Y esto me hacía reflexionar en que pues quizá tú y yo también ha habido momentos en nuestra vida en que pues nos hemos alejado poco a poco de Dios. Y si llegamos a tomar alguna mala decisión, pues Dios nos dice que clamemos a Él, que nos arrepintamos. Y si nosotros lo hacemos de corazón, Él nos va a restaurar. Y siguiendo el discurso de Samuel, posteriormente él les enfatiza de una mala decisión que tomaron como pueblo. Y dice el versículo 12: y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Versículo 13. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, y aquí tomemos nota, que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Aquí vemos cómo Samuel no influyó en esa decisión que tomó el pueblo. Ellos mismos eligieron no querer ser gobernados por Dios, sino por un rey. Y vemos el contraste que dice la palabra en el versículo 6 y en el versículo 8. Y dice la escritura. Entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová que designó a Moisés y Aarón. Aquí, ¿quién designó el liderazgo?
Aquí la Biblia dice que fue Jehová, no fue el pueblo. Y sigue diciendo, y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto. Es testigo. Versículo 8. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón. ¿Quién los envió? Fue Jehová. Jehová tenía el control. Jehová era el que gobernaba la nación. Y dice, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Aquí vemos ese contraste de cómo anteriormente Dios era el que tomaba el control, Dios era el quien gobernaba, el que dirigía, pero llegó un punto en que tomaron esa mala decisión de querer elegir ellos mismos. Y aunque Dios no estaba de acuerdo, pues Dios les concedió su petición. Aunque no era la voluntad perfecta de Dios que fueran gobernados por un rey, pues Dios escuchó su petición y les concedió esa petición. El pueblo a partir de ese entonces no anduvo en la perfecta voluntad de Dios, sino anduvo en la voluntad permisiva de Dios, que es muy diferente. Y podemos ver cómo Samuel les dice al pueblo, Dios no se agradó de esta decisión que ustedes tomaron. Y para comprobárselo, va a haber un milagro. Y en ese milagro ustedes se van a dar cuenta que Dios desaprobó, que Dios no está agradado de esta decisión. Y ese milagro fue que Samuel ora y cae lluvia. Y fue un milagro porque ya no era época de lluvias, era la época de la cosecha. Las lluvias ya habían pasado. Pero en esa época, después de que Samuel ora, sucede este milagro de que cae lluvia y fue el medio en el cual el pueblo se dio cuenta de que habían tomado una mala decisión. Y eso me hacía reflexionar en cuántas veces nosotros buscamos milagros y pensamos que los milagros son para hacernos felices, pero no todos los milagros tienen ese propósito. Recordaba en Hechos capítulo 5 cuando Ananías y Zafira pues quisieron engañar a Dios y Dios responde con un milagro cuando les quita la vida. Y fue un milagro de juicio, fue un milagro en donde la iglesia se dio cuenta que no se puede jugar con Dios. Y en este caso, pues fue un milagro también en donde pues tuvo que aprender la nación de Israel que ellos no estaban en la voluntad perfecta de Dios. Eh, y pues esto me lleva a reflexionar que hay veces que nosotros creemos estar en la voluntad perfecta de Dios cuando realmente pues hay ocasiones en que no es así. Y es triste y discúlpenme la expresión, a veces nos hacemos tontos creyendo que estamos en la voluntad de Dios cuando Dios no ha ordenado ciertas cosas que hagamos en nuestras vidas, en la iglesia, con nuestras familias. Pero algo que me llama la atención al final de este discurso es la actitud de Samuel ante la mala decisión que tomó el pueblo. Y dice el versículo 23, y así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Y me encantó la actitud de Samuel porque no los juzgó, no los dejó a la deriva en su mala decisión, sino él les dijo al pueblo, pues en lo que está de mi parte, pues yo voy a seguir orando por ustedes y voy a seguirles enseñando el camino correcto. ¿Y cuántas veces cuando alguien toma una mala decisión en nuestra familia, en la iglesia, en el trabajo, pues a veces cortamos con esa persona, ¿no? A veces lo juzgamos. Y aquí nos enseña la palabra que pues nosotros tenemos que seguir orando por ellos y seguirles instruyendo y Dios quizá va a tener misericordia de ellos si ellos se arrepienten. Por eso, pues
Creo que tanto ustedes como yo hemos tomado decisiones equivocadas, no hemos seguido en algunas ocasiones la voluntad perfecta de Dios. Y dice el versículo 22, pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Por eso te invito, si estamos en esta situación de que tomamos una mala decisión, pues vayamos ante Dios arrepentidos y Él no nos va a desechar. Quizá va a haber algunas consecuencias que tenemos que enfrentar, pero Dios nos va a restaurar, así como restauró a Israel en la época de los jueces. Dios quiere restaurarte. Y por otro lado, si tú conoces que alguien tomó una mala decisión, no lo deseches, ámalo, sigue orando por él, sigue le enseñando el camino de la verdad y decidamos juntos, pues no desviarnos más de la voluntad de Dios y seguirle y servirle de corazón. Dios te bendiga.